Buenas a todas y a todos. Estamos en la clase del foro 4 de nuestro curso de gestión integral de residuos sólidos urbanos de Parainfod de Acumar. En este caso puntual vamos a hablar un poco sobre el rol de las instituciones educativas en la gestión integral de residuos sólidos urbanos, y es aquí justamente donde encontramos una real oportunidad para el desarrollo de actividades que tienen justamente como objetivo el mejorar la gestión integral de residuos sólidos urbanos, no solo en los espacios educativos o en instituciones educativas, sino a partir de lo que se trabaje en estos espacios, desarrollar proyectos integradores que incorporen a la comunidad, no solo en sus diferentes instancias o etapas, ahí los vamos a ver en un ratito, sino también como disparadores o como generadores de proyectos comunitarios en las diferentes jurisdicciones donde se vienen trabajando. Para esto es importante entender cuál es el rol de las instituciones educativas en los programas de gestión ambiental. Entendemos que la gestión de los residuos es parte fundamental de los programas de gestión ambiental que tienen las instituciones educativas, pero son mucho más abarcativos en estos programas y no solo hablamos de esta gestión, de la de los residuos, cuando pensamos un proyecto institucional de educación ambiental que aborde a la gestión ambiental como una de sus patas fundamentales. En eso es importante entender que el valor que tienen las instituciones educativas no solo se da en la capacidad que tengan para poder de pronto separar sus residuos y por ende contribuir activamente en lo que es una gestión más eficiente, sino también en el trabajo en valores que se pueden generar dentro de los espacios educativos y a partir de ese trabajo en valores, la generación de proyectos integradores. Y hay varias preguntas en el foro que tienen que ver con esto, las vamos a ir respondiendo a lo largo de este video, pero básicamente es importante interpretar cuando hablamos de gestión integral de residuos, que hay por encima del hecho de separar correctamente o de entender las 3 R's, por ejemplo, como un disparador: reducir, reutilizar y reciclar, sino también identificar dentro de los espacios educativos potencialidades u oportunidades que van surgiendo a partir de que desarrollamos estos proyectos. Muchas veces tenemos escuelas o instituciones educativas que realizan muy bien su separación de los residuos, pero que no queda claro cuál es el valor y el dilema ético que representa el hecho de ser eficiente en la separación, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros, por ejemplo, separamos los residuos, pero al mismo tiempo desarrollamos un proyecto educativo que incorpore a las otras partes de esta cadena, de este círculo? Porque hablamos básicamente de las 3 R's como parte fundamental de una economía circular, ¿no? La incorporación o la reincorporación de aquellos residuos que ya no tienen vida útil como objetos para incorporarlos nuevamente dentro de la cadena productiva por medio del reciclado. Y ahí hay una enorme cantidad de actores que entran en esa estructura y que es importante trabajar con ellos e identificar e incorporarlos dentro de la comunidad educativa para de esa manera poder llevar adelante un proyecto que sea integrador y que tenga también en cuenta cuáles son las otras partes de este modelo. Vamos entonces a pensar o a trabajar en base a ¿de qué hablamos cuando estamos pensando en una institución educativa que genera un buen proyecto de desarrollo en lo que tiene que ver con la gestión integral de los residuos sólidos urbanos? En primer lugar es identificar cuáles son estos residuos que la misma institución genera, entender qué cantidad de cada uno de ellos genera y cuál es el posible circuito de continuidad una vez que salen del establecimiento educativo. Para eso primero hace falta hacer un correcto diagnóstico y esa sería la base en cualquiera de los proyectos que vamos a incorporar o trabajar dentro de la modalidad áulica o desde la educación formal. Identificar ese diagnóstico sobre lo que estamos produciendo. Para eso es importante entonces entender qué es lo que produce la institución y en qué cantidad. Ese sería el punto 1. Sobre la producción de residuos sólidos urbanos en instituciones educativas tenemos claro que vamos a estar pensando siempre en papel, cartón, PET, en el caso puntual de que las escuelas tengan comercialización de PET o que reciban por medio de algunos de los programas material en este tipo de plástico, y también muy común el tema de los Tetra Pak o Tetra Brick, que también se utilizan en algunos de los programas alimenticios. Entonces ya tenemos diferenciados por lo menos 4 potenciales reciclables: papel, cartón, PET
y Tetra Brick o Tetra Pak. Los 4 tienen tratamientos diferentes, si bien en el caso del papel y el cartón se los puede acopiar en conjunto y después obviamente la separación se realiza por medio de la cooperativa en la cual o con la cual la institución trabaje. Y ahí está uno de los puntos más importantes, que es el vínculo, la vinculación con el municipio y con la cooperativa. No podemos pensar un programa de separación en la institución educativa si no incorporamos el rol fundamental que tienen las cooperativas en el desarrollo de un programa de gestión. Ahora bien, tenemos varias formas de incorporar una cooperativa. Primero, sabiendo cuál es la que utiliza o la que se utiliza en la zona donde trabajamos, y en segunda instancia, identificar dentro de la cooperativa cuáles son aquellos recuperadores urbanos que se acercan a la institución educativa. ¿Y por qué digo esto? Y lo vamos a ver quizás un poquito más adelante cuando hablemos justamente sobre los valores que este tipo de programas tienen dentro de una institución educativa. El hecho de identificar cuáles son los recuperadores implica, por ende, incorporarlos dentro de este proyecto y que sean conocidos por los diferentes sectores dentro de la institución educativa que van a trabajar dentro del programa de gestión. Esto quiere decir invitar a estos recuperadores a que puedan tener un espacio de conversación, de charla con el grupo de estudiantes, con el grupo de maestranza que va muchas veces a encargarse y son actores obviamente fundamentales dentro de este proceso, poder trabajar con ellos y poder entender cuáles son las diferentes necesidades que tiene una cooperativa cuando va a recuperar lo que en la escuela, en la institución educativa ya no se utiliza. Y en esto volvemos un poquito al valor ético, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque yo separo los residuos y por otro lado, ¿cómo es que los entrego? Y acá hay un punto interesante y tiene que ver con las experiencias que ya hemos tenido, en donde muchas veces una cooperativa es invitada a la institución educativa a contar cuál es su experiencia cuando recupera o cuando retira los reciclables de la institución educativa, y muchas veces surgieron situaciones como la de contar en primera línea aquellos recuperadores urbanos cuando recuperan dentro de la institución los residuos sucios o limpios, ¿no? La diferencia que para ellos representa tener que sacar ese residuo en malas condiciones o sacarlos limpios. Y esto es una pequeña situación para el caso de los estudiantes que trabajan en este proyecto, pero que genera un impacto enorme cuando lo pensamos desde lo que al recuperador le representa. Y también es muy distinto estar diciéndole al grupo de estudiantes si es necesario que limpien, en el caso puntual del PET, que por general tiene bebidas azucaradas adentro, o es necesario una limpieza para poder ser después reciclado, decírselo por parte de los docentes o la comunidad directiva, a que lo escuchen de primera mano sobre un recuperador, la diferencia que para ellos es sacar ese residuo sucio o tenerlo limpio. Ahí tiene ya una diferente forma de acercamiento a lo que son los valores que podemos trabajar a partir de un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos dentro de la institución educativa. Y siguiendo con la cadena, hablamos de primero identificar qué reciclables tenemos dentro de la institución y las cantidades, después entender ese circuito, ¿no? Cuál va a ser la agrupación de recuperadores urbanos que va a retirarlo de la institución, incorporar obviamente al equipo de maestranza de la institución y por supuesto tener un lugar designado para el acopio. Muchas veces pasa que por la cantidad de lo que la institución educativa genera no se pueden retirar todos los días, sino que es necesario acopiarla y retirar una vez por semana. Entonces es importante tener un lugar limpio y seco para poder guardar los reciclables hasta el momento de ser retirado por la cooperativa. Ahora bien, entendiendo ya en estos distintos roles que tenemos, siempre cuando hablamos de un programa de gestión integral de residuos dentro de la institución educativa, es importante determinar, identificar al responsable, aquella que va a estar a cargo de la actividad, más allá que después por aula tengamos distintos otros responsables, que pueden ser estudiantes o docentes que se hagan cargo de la actividad y que funcionen justamente con muchísima articulación con este responsable general que va a responder para que se vayan cumpliendo las metas establecidas. Muchas veces nos preguntan cuál es el inicio, cómo conviene comenzar a trabajar un plan de gestión cuando obviamente no tenemos la estructura para poder separar y por ende recuperar toda la diferente cantidad de residuos que una institución educativa genera, por dónde empezar. Y ahí tiene que ver justamente con el diagnóstico. El diagnóstico es importante hacerlo, aun cuando sepamos que no vamos a recuperar a todos los reciclables. Pero de ese diagnóstico nos va a dar las cantidades y por ende, con las cantidades, saber a cuáles podemos abarcar en primer lugar y cuáles vamos a dejar para una segunda o tercera instancia. Teniendo ya claro este circuito y sabiendo
que hay una cantidad establecida, un diagnóstico, una meta, es decir, bueno, nuestra institución va a tratar de recuperar de acá a fin de año el 60% de nuestro material reciclado, porque sabemos que es reciclable, porque sabemos que hay una gran parte que no podemos recuperar, o vamos a focalizarnos esta primera instancia en PET, porque tenemos realmente mucho consumo de PET y tenemos ya la cooperativa que nos va a retirar ese PET. Bien, tener entonces indicadores y ir viendo paulatinamente con metas parciales y finales cómo se fue dando este proyecto internamente. Es fundamental tener una estructura coherente en cuanto a lo que proponemos y a lo que vamos cumpliendo e ir comunicando en la comunidad educativa sobre los avances de este proyecto para así de esa manera tener muchísima claridad sobre el objetivo final y las metas parciales para justamente poder hablar de un proyecto que está pensado de manera holística, integradora, o no un proyecto que pueda tener quizás un fracaso justamente porque no se incorporó a toda la comunidad educativa, no se tienen claras las metas o no se ha hecho un diagnóstico eficiente. Con esto, en líneas generales, decimos, y ahora nos metemos ya más en la cuestión de valores que puede generarse a partir de este tipo de programas integradores, y entender que hay una validación por parte de los adultos y las adultas que están a cargo de estos proyectos, que es importante para entender el rol que tienen los estudiantes dentro de este cambio de hábito necesario que tenemos en vistas a una crisis global como la que hoy estamos viviendo, una crisis climática y ecológica que ha puesto en evidencia que la modalidad de consumo y de producción que hoy tenemos no condice con la capacidad planetaria para poder hacerse cargo, para poder ser resiliente frente a este exceso de producción y consumo, y por ende el aumento constante de residuos que estamos generando desde las mayorías de las zonas urbanas de nuestro país y obviamente del mundo. Y qué rol tienen los estudiantes, que van a ser esos tomadores de decisiones en el corto, mediano y largo plazo, en base justamente a lo que podamos trabajar como docentes con ellos en los espacios áulicos. Y en esto es importante entender, y hay algunas de las preguntas que vamos a ver ahora, que abordan justamente esta temática, el rol que tenemos como instituciones educativas en esta gran crisis climática y ecológica que nos toca hoy vivir, y que tenemos obviamente la responsabilidad como adultos y como generadores también de esta crisis de abordar desde los espacios áulicos. Entonces, frente a esto, la primera de las recomendaciones, o lo primero que podemos decir, es que es importante estar realmente en la vanguardia de estas problemáticas y poder responder con información y con contenido sobre lo que está pasando a nivel global, y no quedarnos obviamente muchas veces en este discurso vacío diciendo, bueno, obviamente hay un desequilibrio entre lo que producimos, lo que consumimos y la capacidad metabólica del planeta para poder hacerse cargo de los excedentes, sino ir un poquito más en profundidad y entender cuál es la raíz de esta gran problemática, y la podemos justamente identificar justamente en los paradigmas que hoy nos cuestan tanto romper. En principio, paradigma de producción y consumo, que ha crecido enormemente luego de la segunda revolución industrial y que ha puesto en algunas herramientas puntuales, como por ejemplo el mercadeo, el marketing principalmente, en donde nos estamos todo el tiempo convenciendo que necesitamos más de lo que realmente requerimos para vivir, y que frente a estas dos grandes conceptos, la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida, nos han llevado a consumir en exceso y a poner en jaque, a poner en riesgo los servicios ambientales que los ecosistemas hoy nos tienen que proveer para poder seguir viviendo en las condiciones en las cuales hoy lo hacemos. Y el hecho hoy puntual de que hemos superado ya la fecha en el año en la cual consumimos los recursos necesarios para poder sobrevivir en la faz de la Tierra, como de hecho lo hacemos, cada vez antes nos ponen obviamente en evidencia la necesidad de indagar en esta temática y de profundizar justamente para que esta fecha no siga reduciéndose, sino que podamos empezar a trabajar para tratar de terminar el año con el consumo equivalente a lo necesario para sobrevivir, ¿no? El consumo con respecto a la capacidad planetaria de generar estos recursos y al mismo tiempo de metabolizar los residuos. Y en este punto podríamos decir que somos neutrales, o que hemos logrado la neutralidad entre lo que consumimos y la capacidad del planeta para hacerse cargo de ello. Estamos lejos de eso. Hoy, este año fue en fines de julio, principio de agosto, la fecha en la cual ya superamos la cantidad de recursos necesarios para poder sobrevivir a nivel anual, y eso obviamente nos pone en jaque y nos interpela para seguir trabajando en los espacios áulicos y entender en conjunto con el estudiantado la importancia de seguir abordando esta temática de manera integrada u holística.
Bueno, habiendo hecho esta primera introducción sobre la importancia de, por un lado, tener un plan de gestión integral en la institución educativa, por el otro, identificar aquellos valores éticos y trabajar en conjunción con ellos, vamos a intentar responder algunas preguntas, si bien muchas de ellas tienen índole técnico relacionado con residuos y no con el rol de las instituciones educativas, vamos a intentar responderlas y aquellas que no podamos, se las vamos a pasar al equipo técnico de residuos de Acumar para poder generar una respuesta acorde. En primer lugar, una de las preguntas que se repiten es qué hacer con las pilas alcalinas, y básicamente consultan sobre el hecho de poder acopiarlas en un recipiente tipo botella y después reincorporarlas dentro de una construcción por hormigón armado o demás. No es recomendable hoy juntar a todas las pilas en un mismo recipiente. Sabemos que la interacción entre las pilas que ya están en descarga y que tienen a veces lixiviados alcalinos pueden producir de hecho una descarga energética importante, y al mismo tiempo el exceso de estos lixiviados alcalinos son tóxicos y es preferible mantenerlas en separado que juntarlas todas. Tenemos varios municipios y Ciudad de Buenos Aires que están desarrollando puntos verdes donde reciben estas pilas, y en este caso les recomendamos llevarlas a estos puntos verdes y que se haga cargo la jurisdicción sobre el reciclado o el manejo posterior al término de su vida útil como pila. Esta misma respuesta va para aquellos que preguntan qué hacer con aceites y con residuos electrónicos. Muchos municipios tienen hoy estos puntos verdes y es importante utilizarlos, y también es importante comunicarse con el municipio para el caso de que no tenga el punto verde, porque tienen la obligación dentro de sus programas de gestión y dentro de sus programas ambientales de hacerse cargo de esto. Otra de las preguntas es de una de las instituciones que vienen separando sus residuos y que también separan el telgopor y que no tienen una cooperativa que lo retire. Bueno, con el telgopor y con todos los poliuretánicos tenemos una situación bastante compleja, y es que no hay gran cantidad de empresas que se dediquen a su reciclado. Si lo que se hace es se peletea o se transforma en bolitas más chiquitas y se reutiliza como relleno para almohadones, puff o para productos de embalaje. De todos modos, en este caso puntual, les recomendamos que no utilicen telgopor, que vean la posibilidad de reemplazar el telgopor por otro tipo de material. En el caso de que se utilice como bandejas para alimentación, utilizar cartones, que son de mucho más fácil manejo luego, y que incluso los cartones que no tienen componentes plásticos se pueden incluso compostar y tardan más tiempo, pero se pueden compostar. Entonces, en ese caso les recomendamos reemplazar al telgopor, y si no, buscar algunas de las empresas que directamente la misma empresa que lo recicla, como no son grandes cantidades, lo pasa a retirar por las instituciones educativas. Nos comprometemos a pasar algunos nombres. Hay algunas empresas que lo que hacen es justamente eso: lo retiran, lo limpian y lo transforman luego en material de relleno. Vamos a continuar con algunas de las preguntas. Karina nos dice que en su escuela ya se está trabajando en un programa de 3R con la separación de los residuos diferenciados. Nos habla del telgopor, les contestamos justamente eso. Después nos comentan el tema de las pilas, decimos justamente lo que hablábamos hace un ratito: no juntarlas, sino buscar, identificar el punto verde, identificar dentro del municipio quién se puede hacer cargo de retirarlas y alejarlas del espacio educativo, y tratar de no utilizar pilas. Esa sería básicamente la recomendación. Hay muchos objetos que se pueden utilizar pilas recargables. En el caso de la pila recargable sabemos que es más cara, pero a la larga, obviamente, con el aumento del valor de la pila, podemos amortizar el costo de la compra de las recargables e incluso ir reemplazándolas de el control o del aparato que lo utilicemos. ¿Sí? Se sacan para usar en uno y se vuelven a poner en otro. Es incómodo, lo sabemos, pero parte de el abordaje de esta crisis climática y ecológica implica muchas veces la pérdida de comodidad en pos de mejorar nuestro impacto y nuestra huella frente al ambiente. Preguntan por qué no se implementa la reducción cero de los residuos desde los hogares para hacer una recolección diferenciada directamente con las empresas de recolección. Bueno, básicamente hablamos de esta economía circular, en donde el ideal sería el residuo cero, o esta gran ola que se llama zero waste, o sea, no producir residuo, porque todo lo que estamos consumiendo lo podemos reutilizar, lo podemos compostar, y hemos eliminado el uso de plásticos, hemos eliminado el uso de materiales que no puedan pasar por este proceso. Ese es el ideal. La realidad es que hoy estamos lejos de ello, y tiene que ver con que cada jurisdicción va desarrollando sus proyectos en base a sus capacidades de absorción de lo que ese proyecto puede dar como resultado. Ciudad de Buenos Aires tiene hoy en algunos barrios, en algunas comunas,
sistemas de separación más eficientes, en otras no. Provincia de Buenos Aires tiene municipios que han abordado la separación totalmente, otras no, y tenemos todavía en el país un montón de situaciones completamente diferentes. Lo que hace en ese caso Nación es tratar de establecer metas y tratar de trabajar sobre todo con la erradicación de los basurales de cielo abierto, que es una gran problemática que hoy tenemos a nivel nacional. Todavía hay provincias que tienen basurales de cielo abierto. Podemos decir que en el caso de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires tenemos el CEAMSE, que es hoy el gran acopiador de residuos por medio del relleno sanitario, luego obviamente de pasar por procesos en los cuales se separan los reciclables, se separa parte de lo compostable, pero falta muchísimo. Todavía lo que llega a el CEAMSE es gran cantidad de residuos que debiera minimizarse justamente con una eficiencia hogareña y de instituciones y de empresas. Si somos más cuidadosos en lo que consumimos, por ende vamos a ser más cuidadosos en lo que generamos como residuo. Pero la base de las 3 R siempre va a ser reducir y ser un consumidor inteligente, saber que lo que estamos comprando va a generar un descarte, va a generar un residuo. Si ese residuo no es reciclable, no es compostable, estamos generando residuos que van a ir al relleno sanitario, por ende el reducirlo es fundamental. Vamos con otras preguntas. Nos preguntan cuál es la situación actual de los rellenos sanitarios en la provincia de Buenos Aires. Tenemos, como decíamos recién, una serie de rellenos dependientes del CEAMSE que están funcionando en la provincia de Buenos Aires y que son los principales receptores de los residuos de gran parte de los municipios, y otros municipales que están trabajando para minimizar obviamente aquello que va al residuo sanitario. Ustedes saben que todos los rellenos representan espacio físico y un tratamiento adecuado para que no se produzcan lixiviados que pasen a napa. Y eso es un costo muy alto. El manejo del residuo implica una inversión económica muy alta, por eso es fundamental trabajar la reducción. Cuanto menos mandemos al relleno sanitario, obviamente más eficiente va a ser la producción de todo ese mecanismo y la continuidad de esta economía circular que va a poner en valor aquello que no estamos mandando al residuo, al relleno sanitario. Nos preguntan, el municipio de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, se puso en marcha el programa Ecolomas. ¿Cuál es la evaluación que hacemos con respecto al mismo y si consideramos que se basa en un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos? Bueno, pudimos navegar dentro de la plataforma que presenta Lomas con su Ecolomas, y si bien no se basa puntualmente en gestión integral de residuos sólidos urbanos, sino que es bastante más integrador porque incorpora a puntos verdes, incorpora a programa de bienestar animal, o sea, de todo lo que es el mascotismo dentro del municipio, incorpora programas de educación ambiental, a la Reserva Catalina, digamos, entendemos que es un programa bastante más integrador, que es fundamental. Habla en residuos sólidos urbanos poco de lo que es la separación, sino que lo aborda netamente de los residuos electrónicos por medio de una organización no gubernamental que está trabajando con esos tipos de residuos, y creemos que, preguntan acá si es viable a largo plazo. El éxito de cualquiera de estos programas de residuos, de manejo de residuos, tiene que ver básicamente con la incorporación de actores relevantes en la sociedad. Si logramos incorporar a la comunidad a que sea partícipe de este proyecto, obviamente vamos a tener un proyecto exitoso, y si logramos escalarlo e incorporar a municipios aledaños y hacer de esto un programa que exceda la frontera municipal, obviamente también. Necesitamos en ese sentido que los programas tengan una clave en lo que es la parte de educación ambiental, y ahí el rol de las instituciones educativas, y en la comunicación de lo que se está haciendo y del tipo diferente de procesos que se tienen que hacer con cada uno de los residuos reciclables, separables o compostables, que también es una necesaria acción a realizar por parte de los municipios, ¿no? El hecho de empezar a trabajar con los residuos orgánicos y no solamente con los reciclables tradicionales. Se prevé que, pregunta, ¿no? ¿Se prevé que se hará para limpiar los rellenos sanitarios utilizados hasta el momento? ¿Quedarán los residuos enterrados en los rellenos sanitarios allí de forma permanente? Bueno, ahí tenemos una situación compleja, porque por un lado lo que se pretende es que lo que vaya a relleno sanitario sea lo mínimo posible. Por el otro, tenemos un cambio desde el tiempo que se empiezan a generar los rellenos sanitarios a la fecha, un cambio radical en la forma de percibir nuestros residuos. Anteriormente se enterraba todo. Hoy tenemos una separación previa y un reaprovechamiento de parte de esos residuos. Entonces entendemos que es fundamental hoy reducir lo que va a rellenos. Ahora, la cantidad de rellenos que hoy tenemos a nivel país y la necesidad de sacar ese relleno para reidentificarlo y reprogramar su disposición final es obviamente una estructura a muchísima gran escala.
no creo ni entiendo que hoy podamos pensar en ese proceso. Sí me parece fundamental seguir trabajando para seguir reduciendo lo que llega a disposición final y relleno sanitario, y de esa manera asegurarnos que estas grandes montañas de basura que tenemos en las zonas de conurbano y en las zonas de las provincias, diferentes afueras de las zonas urbanas de las provincias, empiecen a reducirse, ¿no? Pues yo sigo enterrando, obviamente estoy generando cada vez una mayor área de disposición final en vez de ir en pos de reducir lo que tengo como municipio, y por ende el aporte que hago a los rellenos que tienen índoles provinciales y no solamente municipales. ¿Qué se podría hacer de las escuelas concretamente para ayudar con el tratamiento de los residuos recolectados diariamente? Es decir, un buen plan para implementar las 3 R's. Bueno, dentro de las 3 R's, las escuelas pueden utilizar las 2 primeras y ayudar a la tercera, ¿sí? Cuando hablamos de transformar una botella en un juguete o en una herramienta para la educación, no hablamos de reciclar, hablamos de reutilizar. Reciclado es un proceso industrial, por eso el rol que tienen las escuelas es el de separar para poder llegar a un reciclado eficiente. Previo a eso es reducir, saber que de pronto si yo en vez de conseguir, cuando yo tengo que hacer una compra, muchas veces vienen por programas y uno no lo puede elegir, pero cuando como responsables de un aula o de la misma institución yo puedo definir la compra que vamos a hacer, en vez de comprar 70 botellitas, comprar 10 botellas grandes, hay una reducción en la cantidad de PET que yo estoy produciendo. Por ejemplo, como ejemplo para que sea algo más gráfico. Eso es en cuanto a reducir. Ahora, en cuanto a la reutilización que yo puedo hacer, bueno, con papel y cartón es muchísima. Yo puedo realmente trabajar un programa de reciclado en ese sentido, si bien no va a ser industrial, es a nivel local con el tema del papel y el cartón, porque no necesito grandes maquinarias para poder reciclar papel o reciclar cartón. Sí consta de un proceso mucho más casero, mucho más artesanal, y sí se puede hacer, y es una linda manera de explicarle a los estudiantes justamente cómo es ese proceso de desarme del papel y del cartón tal cual lo conocemos para volver a armar un cartón o un papel con un proceso artesanal. Y después obviamente el trabajar en la conciencia ambiental de cuál es ese circuito que hace el reciclable desde que yo lo separo en la institución educativa hasta que vuelva a incorporarse dentro de la matriz en esta economía circular. Si yo tengo claro cuál es ese circuito, obviamente voy a poder trabajar con los estudiantes la mejor o la eficiencia en cuanto a la separación. Si yo no tengo claro a dónde va, me es lo mismo. Si yo tengo la sensación o la percepción de que yo lo separo, pero después Maestranza lo vuelve a unir, o en la cooperativa se mezcla todo y se va a disposición final, obviamente es frustrante. Obviamente esa falta de coherencia en ese proyecto hace que estudiantes y adultos pierdan la fe o pierdan la esperanza en que se va a desarrollar realmente y que va a terminar reincorporado en el circuito económico, que es básicamente lo que estamos buscando en este proyecto. ¿Qué tratamientos se debían hacer en las zonas de altos niveles de contaminación de napas, de agua y de aire? Bueno, primero un diagnóstico. Siempre hablamos de lo mismo, es entender cuál es el contaminante predominante. Digamos, no es lo mismo hablar de metales pesados que hablar de un exceso de materia orgánica contaminante o de bacterias, o una eutrofización de un área de un espejo de agua, donde tenemos otro tipo de contaminación viva, ¿no? Biótica. Es importante determinar cuál es el contaminante para después poder, con ese diagnóstico, identificar qué hacer. Muchas veces trabaja, en el caso de contaminaciones en bajas cantidades, pero en mucha persistencia, con la fitorremediación, que se ha hecho ya en Riachuelo, se ha hecho en Lago Lugano y en otras áreas protegidas o áreas de mucha extensión de agua, y en otros casos puntuales se tiene que trabajar con otros químicos que neutralicen el contaminante que está en persistencia. Entonces implica un diagnóstico al cual las instituciones educativas por lo general no cuentan con los recursos para hacerlo. Entonces lo que instamos es a cuando hay un área identificada con una fuerte carga de contaminación y no tengo claro cuál es comunicarnos con el municipio, comunicarnos con Acumar y tratar de identificar por medio de técnicos expertos cuál es ese contaminante, y de esa manera ver cuál es la mejor forma de tratarlo y de encontrar solución. ¿Qué piensan de la siguiente afirmación? El consumo fomentado desde los países centrales o industrializados hace impensable la posibilidad de reducir los residuos a corto o mediano plazo. Bueno, esto tiene que ver obviamente con lo que veníamos hablando anteriormente, ¿no? Los dilemas éticos. Claramente hoy sabemos que los principales aportantes de gas de efecto invernadero y de residuos en general al mundo son aquellos países industrializados
los denominados del primer mundo, y que muchas veces los países del tercer mundo, que tienen un menor aporte en gases y en producción de residuos, se ven perjudicados por este aporte constante de los primermundistas, y es evidente frente a esto una enorme frustración por el hecho de que, aunque yo separe mis residuos, aunque yo trabaje en reducir mis metas o en alcanzar mis metas de gases de efecto invernadero, va a haber siempre países que, si no lo hacen, van a seguir contaminando, generando obviamente el planeta un espacio menos sano para vivir. Bueno, estamos de acuerdo con que hay un exceso en el consumo de países industrializados. Obviamente creo que es evidente hablar de Estados Unidos, por ejemplo, donde queda claro que ya a nivel nomenclado, si nosotros consumiésemos o quisiéramos consumir los países en vías de desarrollo el mismo nivel de consumo y de bienes y servicios que consume un país como Estados Unidos, ya necesitaríamos más de un planeta, y tenemos solo uno. Entonces obviamente implica una necesidad de reducción por parte de estos países y bajar sus intenciones de alcanzar ese nivel, ¿no? Hay que cambiar ahí un paradigma. Si el modelo de desarrollo que tienen los países superdesarrollados, como pueden ser Norteamérica o algunos países europeos, es alcanzable por el resto de los países en el contexto actual que hoy estamos. La respuesta es no. Entonces tenemos que trabajar para buscar otras formas de desarrollo o repensar y de construir lo que es desarrollo en la modalidad tradicional que veníamos viendo en los países primermundistas, ¿no? Ese sistema, ese nivel de desarrollo no es viable en el contexto actual planetario. Es importante entonces nosotros trabajar, por un lado, la reducción, y trabajar, por otro lado, los dilemas éticos y de construir estos paradigmas, al mismo tiempo que busquemos otra forma de desarrollo que nos permita crecer como país, pero desde un paradigma diferente. Y eso no es nada sencillo. Estoy de acuerdo con lo que plantean aquí, en este caso, Carlos Roberto. Y nos agrega: ¿qué rol debe tomar la escuela frente a la desigualdad? El desigual enfrentamiento entre la sociedad consumista, que obliga a los chicos a comprar tal o cual producto bajo el riesgo de no pertenecer a su grupo y la necesidad de concientizar sobre lo innecesario de dicho comportamiento. Bueno, ahí volvemos con este paradigma de que uno es lo que tiene, ¿no? Esta situación que nos ha llevado la obsolescencia programada, la obsolescencia percibida sobre todo, ¿no? Que para uno estar a la altura de ciertos niveles sociales tiene que tener tal o cual cosa. Y de construir eso es complejo, pero es parte de lo que, para mí, el rol de las instituciones educativas debe llevar adelante dentro de sus espacios áulicos, ¿no? El revalorizar estos dilemas éticos, revalorizar el rol que tiene un ser por sus capacidades y por sus cualidades, sino por lo que tiene, no por aquello material. Y eso es un trabajo enorme. No es sencillo, obviamente, el abordaje que podemos hacer sobre esta situación, básicamente porque estamos bombardeados constantemente por una dinámica discursiva y marketinera sobre el consumir. Creo que la resignificación del vínculo que podemos hacer en los espacios educativos con la naturaleza, y entender que ese exceso de consumo impacta directamente en los espacios naturales y por ende en nosotros mismos, porque obviamente somos parte de ese ambiente, es una de las posibles soluciones o intentos de soluciones frente al consumo excesivo que hoy tenemos a nivel planetario. Creo que hay hoy una corriente joven que está empezando a entender que va a haber que hacer un cambio de paradigma y que va a empezar a entender, o ya está entendiendo, que la modalidad de consumo de sus padres y sus abuelos no son viables en un mundo finito como el que tenemos. Y el hecho de modificar la concepción del recurso natural por el del servicio ambiental va en esa línea. Nosotros venimos creciendo con una cultura en la cual identifica a la naturaleza como un recurso, porque tenemos el modelo extractivista como parte fundamental de nuestro crecimiento y nuestro crecimiento económico. Nuevas generaciones hoy entienden el rol que tiene el ambiente para justamente lograr la vida en la Tierra. Y ese rol se va desde un servicio, el servicio ambiental. No desde lo recursivo, sino desde la capacidad que tiene la biosfera y la biodiversidad en acompañar los procesos de crecimiento y los ecosistemas a nivel global. Por suerte eso está surgiendo, por suerte eso está hoy en muchos jóvenes. Quizás tomar esos ejemplos, incorporar lo que está pasando con jóvenes frente al cambio climático, jóvenes y movimientos de juventud frente a la crisis climática y ecológica dentro del espacio áulico, es también una oportunidad de sumar más jóvenes a este movimiento. Invitar, por ejemplo, a aquellas organizaciones de jóvenes que hoy están tomando la posta en estos temas y que entiendo tienen disposición total para poder participar de estos espacios y contagiar a más jóvenes, porque obviamente necesitamos mucho más acción climática y acción ecológica de la que hoy tenemos.
Cómo generar un proyecto sustentable en el tiempo educativo que utilice no solo las 3 R, sino también las 5 Rs. Reducir, y se agrega reparar y recuperar, reutilizar y reciclar. Bueno, acá tiene muchísimo que ver el laburo o el trabajo en taller, ¿no? La posibilidad que tenemos de incorporar dentro de la estructura tradicional que tenemos áulica y con las materias muchas veces estancas, y transversalizar la educación ambiental e incorporar proyectos educativos que incorporen, por ejemplo, estas 2 Rs, hacer talleres, muchas veces hacen a contraturno, muchas veces dentro del espacio educativo, y muchas veces invitan a desarrollar estos proyectos en los espacios de extra institucionales o extraescolares, pero sí con un seguimiento escolar. El hecho de reparar es un valor enorme que se está trabajando muchísimo a nivel educativo, justamente porque hay un valor muy grande en la reparación, no solo en la reparación concreta, sino en lo simbólico de la reparación. Yo tengo algo que está roto y pasa por un proceso y lo puedo seguir utilizando. Creo que eso tiene un valor ético importante, y hay hoy un montón de organizaciones en la sociedad civil que está trabajando con la reparación. Está el Club de Reparadores, hay un montón de espacios donde yo puedo también sumar, invitar o buscar ideas a partir de las páginas o las web de estas organizaciones que nos puedan permitir trabajar dentro del espacio áulico, aunque sea destinando una pequeña cantidad de tiempo en el año, pero generando mucho impacto en esa capacidad o en esa posibilidad de tiempo que le dedicamos. Y en el tema puntual de recuperar es entender justamente el rol de lo que es una recuperación, lo que es un recuperador. Ahí es también lo mismo, invitar al recuperador a participar de una asamblea, de una charla, de un debate, donde nosotros terminemos por direccionar este conocimiento en la importancia de las 3 Rs, pero la importancia también de todo el circuito, de qué es lo que pasa después de que yo separé eficientemente mis residuos dentro de la institución educativa, sino también además qué es lo que puedo hacer yo incorporando al recuperador a la comunidad educativa, ¿no? Siempre hablamos de la escuela puertas abiertas, la institución educativa que tiene un derrame en la comunidad y que es generadora de cambio. Los docentes, los estudiantes son agentes de cambio. El tema es cómo hacemos para que eso transite y se extrapole y llegue a la comunidad entera. Y ahí está fuerte la necesidad de trabajar en educación ambiental, saliendo de la gestión ambiental tradicional e incorporando los valores éticos, como digo, que tienen un rol fundamental en el entendimiento de por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entender por qué vamos a separar, por qué vamos a trabajar mejorando o siendo más eficientes en algo que tiene un valor fundamental, no solo para la escuela, sino para toda la comunidad educativa. Cómo lograr la concientización de la comunidad de una manera efectiva para que el plan GIRSU funcione lo más correctamente. Esta pregunta nos la hace Mariana y tiene que ver justamente con lo que hablábamos recién, la capacidad que tiene la escuela de derrame en la comunidad. Por un lado, si yo logro que un grupo de estudiantes desarrolle un plan de gestión integral de residuos sólidos urbanos eficiente y sean parte de la totalidad de esta economía circular, entiendan de dónde viene ese producto, o sea, la trazabilidad que tiene el producto que yo hoy estoy intentando reciclar, para justamente entender el total de ese proceso, de dónde viene ese producto, qué utilización le di yo, cómo es la separación y después qué es lo que va a pasar cuando un recuperador lo recibe, ¿no? A dónde lo lleva, cómo lo lleva y qué pasa en ese proceso industrial para que después vuelva a ser parte de ese mismo producto que voy a volver a consumir. Esa economía circular es fundamental entenderla en todas sus fases, no solo quedarnos con el medio, lo que nos toca, consumir, después de consumir, separar y facilitar al recuperador la obtención de ese reciclable. Digo, falta una previa y hay una posterior. Entender de manera holística ese proceso obviamente va a hacer que sea más sencillo después escalarlo a nivel comunitario, ¿no? Si yo a nivel áulico o institucional lo tengo bien trabajado. Y a nivel comunitario es importante incorporar a la comunidad a la toma de decisiones, no solo que quede por fuera de la institución educativa, sino convocar a asambleas, espacios de debate, donde yo voy a tomar un proyecto como esto, si es exitoso, y tratar de escalarlo a la comunidad. El rol que tienen los jóvenes hoy en la incorporación de estos procesos a nivel comunitario es clave y es necesario. Hoy vemos, como hablábamos recién, un grupo grande de jóvenes que está trabajando en temática climática, que tiene una incidencia muy grande. De hecho, han logrado, por ejemplo, incorporar parte de sus peticiones en el Congreso de la Nación. Eso obviamente es incidencia política y es necesaria. Si queremos que más jóvenes tomen la posta y trabajen en estos temas, es importante, por un lado, capacitar sobre cuál es la problemática, pero dar espacios de participación para la toma de decisiones y para que incluyan a la comunidad dentro de estos procesos. Damos
con esto cerrado este video del foro de la clase 4. Esperemos haber respondido algunas de las cuestiones que ustedes nos acercaron como consultas. Hay algunas de otras que no, que son de índole más técnico, que les vamos a hacer llegar mediante el foro las respuestas. Quedamos a total disposición para seguir construyendo juntos un programa de gestión integral de residuos sólidos urbanos desde las instituciones educativas. Muchas gracias.